El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó hoy el paquete económico 2025 al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. En la presentación, el funcionario dijo que para un 2025 proyectan el crecimiento económico en un rango entre el 2 y el 3%. Esta proyección, dijo, se sustenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno, con el consumo y la inversión como motores claves, en línea con estas expectativas de crecimiento. Así lo dijo el secretario de Hacienda. La iniciativa de ley de ingresos de la Federación prevé ingresos, ahí van los números, por 8 billones de pesos, con la recaudación tributaria, es decir, el SAT, como su principal fuente de recursos. Ingresos, 8.05 billones de pesos. El gasto es ahí donde no nos hace sentido, porque el gasto lo planearon en un 9.2 billones de pesos. Hay una diferencia, un déficit, es decir, salimos debiendo 1.17 billones de pesos. Justo para esto, para entenderlo, para ver si hay de qué preocuparnos, le agradezco mucho que esté con nosotros en la línea a Gabriela Siller, la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. Mi querida Gabriela, ¿cómo estás? ¿Debemos de preocuparnos? ¿Es normal que siempre los gobiernos salgan debiendo? ¿Es mucho? ¿Es poco? Por favor, es viernes, danos una ayudada. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenas tardes, Ricky. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Mira, es normal que haya un déficit, sin embargo, se supone que el déficit que genera el gobierno no debe de ser más allá de 3% del PIB, porque como tú mencionaste, un déficit implica que los gastos son mayores a los ingresos y entonces no puedes de manera indefinida estarte endeudando, sobre todo cuando tienes a las agencias calificadoras pues vigilándote y viendo qué es lo que va a pasar. Y México ya tiene una razón de deuda sobre PIB algo elevada. Ahora, este año se proyecta un déficit del 5% del PIB, el mayor desde 1988, y se supone que lo tienen que recortar. La Secretaría de Hacienda está planeando recortarlo hacia 3.2% del PIB. Sin embargo, en este déficit y en estos números que tú mencionaste hace un momento, están elaborados con base a las proyecciones económicas, con ese crecimiento entre 2 y 3% que creemos que será dificilísimo de alcanzar, sobre todo porque este año pues vamos a crecer alrededor del 1.5%, y eso que fue año de elecciones en donde la economía se mueve más, y el siguiente año será el primer año completo de administración en donde típicamente la economía mexicana crece menos, se estanca. Entonces, alcanzar un crecimiento de 2 a 3%, pues implicaría que el sector privado va a contratar mucho más gente que va a invertir, y ahorita hay mucho miedo, mucha cautela por las reformas recién aprobadas y también por las amenazas de Trump. Entonces, es muy poco probable que se alcancen los números que está proyectando la Secretaría de Hacienda, y más bien creemos que creceremos alrededor del 1% y que el déficit va a terminar en 4.1% del PIB, y que con esto la deuda se va a elevar como al 52-53% del PIB. Ahora, si todo esto sucede, pues entonces sí podrían venir recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, y podría provocar esto mayores salidas de capitales del país, subidas en el tipo de cambio y un mayor coste de financiamiento para todo el mundo, tanto para el gobierno, las empresas y las personas. Oye, Gaby, tengo una pregunta en este tipo de crecimiento. Hace no muchos años nos hablaban de crecimiento del 4 y el 5%, y la oposición nos decía, ¿cómo es posible que no estemos creciendo a estos ritmos tan lentos, a estos números? Ahora estamos hablando de que entre un 2 y un 3%, es más real un 2.6, un 2.7. ¿Por qué ahorita no escuchamos estas voces que nos dicen que debemos de preocuparnos, que México va lento? Esto está pasando a nivel internacional, es decir, andamos, todo el crecimiento a nivel económico global está en estos rangos, o específicamente es México por la reforma judicial, por, como bien lo señalaste, la amenaza del triunfo de Trump, que no sabemos cómo se va a comportar con nosotros. Mira, yo creo que hay dos formas que podríamos compararlo. Uno, por ejemplo, de la recuperación post-pandemia, donde, pues, si vemos a las 45 economías más grandes del mundo, pues México está como en la posición 28, más o menos, estamos de la mitad para abajo. ¿Eso qué significa? Que somos de las economías que se ha recuperado más lento. Inclusive el sexenio anterior terminó con un crecimiento del PIB promedio por año menor al 1%, entonces ese 4% quedó en el olvido. Y bueno, todo el mundo llegó a la pandemia, otros se recuperaron más rápido, aquí faltó una política fiscal contracíclica y condiciones de mayor certidumbre. Ahora, si lo queremos ver de ahorita,
Si nos comparamos contra Estados Unidos, la verdad es que Estados Unidos este año va a crecer alrededor del 2.8%, o sea, casi el doble de lo que va a crecer México, entonces tampoco podemos echarle la culpa a nuestro principal socio comercial. ¿Qué significa? Que más bien es aquí a nivel local en donde se está generando la incertidumbre, una buena parte, y que esto ha llevado a que la inversión fija bruta no crezca tanto, que no haya un motor interno de crecimiento más allá de los programas sociales que del gobierno. Y creo que una reflexión que queda es que no es suficiente con repartir dinero, con dar programas sociales, sino que se necesita el sector privado para que se generen más empleos del sector formal y que con esto pueda seguir creciendo el consumo, la inversión fija bruta y en general todo el crecimiento económico. Por eso es que también hace rato decía, bueno, es que este crecimiento entre el 2 y el 3%, si el gobierno está recortando el gasto, pues entonces implicaría que el sector privado es quien va a impulsar el crecimiento económico, pero no se ve que vaya a ser así, porque hay mucha cautela, es decir, hay incertidumbre, y ante la incertidumbre lo que hacen siempre las empresas detienen la contratación de personal, detienen proyectos de inversión hasta ver qué es lo que va a pasar. Oye, Gabriela, y una pregunta, fue muy puntual el secretario de Hacienda al decir que la inversión va principalmente gasto social, es decir, las becas, estas que conocemos, estas becas que han sido tan características de la 4T, pero también de la infraestructura. ¿Por qué no esperamos que los empresarios hagan esta inversión en infraestructura? Porque ya sabemos que va a Dos Bocas, porque ya sabemos que Altran, ¿esas son las infraestructuras o debemos de esperar algún anuncio nuevo, algún anuncio carretero, algún anuncio de puentes, algo diferente en el del próximo año? Mira, en realidad de lo que presentaron del paquete económico, el gasto en inversión física se reduce a alrededor del 14%, si no me equivoco. Entonces, más bien va para abajo esta parte. Y del sector privado, siempre en el primer año de administración se esperan a ver como que, pues, qué es lo que va a pasar, cómo van a funcionar las reglas del juego. Y bueno, pues ahora con mucho más razón con todas estas reformas que recientemente se han aprobado. Hay otras cosas que también preocupan del paquete económico, por ejemplo, los programas sociales que ya representan 26% del gasto total y entonces pues como que va quedando menos espacio disponible. También el costo financiero de la deuda pública, 26% de los ingresos tributarios. Este porcentaje no se veía desde 1997. Y entonces así le vamos agregando Pemex, por ejemplo, también, que le van a dar ayudas alrededor del 1.3% del PIB. Y obviamente, además de que es un montón de dinero, pues tiene un alto costo de oportunidad porque se podría haber utilizado en el sector salud, en educación o en otros rubros que tuvieran pues un mayor beneficio social. Oye, Gaby, entonces, nos agarra el corte, pero te tengo una última pregunta. Están calculando a 18 pesos por dólar, subieron un poco para el 2025, pasó de 17 a 18. ¿Es alcanzable? Es una pregunta muy sencilla porque nos va a agarrar el corte. Yo creo que no, más bien yo creo que vamos a estar alrededor de 19.50 pesos por dólar. Es poco probable, sobre todo con todas las amenazas de Trump sobre México. Uf. Pues ahí está, Gabriela. Me gustaría, antes que nada, te doy muchísimas gracias. Me gustaría cerrar con esta información, pero bueno, viene duro el 2025, así que ahorrar el aguinaldo. Vamos a un pequeño corte. Mil gracias, Gaby.